Bendito sea Dios. Dios bendiga a los hermanos que van entrando. Dios bendiga a nuestro hermano Rudy Lama. Muchas bendiciones. Amén. Dios bendiga también a nuestro hermano José Adonis. José Adonis Zapata. Muchas bendiciones. Amén. Y Dios bendiga también a, a nuestra hermana. La paz de Dios sobre sus vidas. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno que Dios nos permite esta gran oportunidad de estar una vez más a través de estos medios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Disculpe, pastor, parece que alguien tiene un nombre duplicado. Favor de renombrar. Ajá. Sí. Ok. Bendito sea Dios. Buenas noches a todos y a todas. La paz de Dios sobre sus vidas. Hoy es martes 19 de septiembre y damos inicio formal a esta academia, a esta enseñanza de hoy, la cual titulamos Condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Esta es la parte 2 de esta enseñanza, ya que el martes pasado nosotros estuvimos hablando sobre la primera parte, donde abarcamos las primeras 5 condiciones. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Dios Todopoderoso. Te damos gracias por este gran honor que nos concede de estar delante de tu presencia, de estar delante de tu altar. Te adoramos y te bendecimos. Te glorificamos. Te pedimos, Señor, que nos llene hoy de conocimiento de tu palabra, que nos llene de sabiduría, que juntos podamos crecer, que juntos podamos madurar, que juntos podamos fructificar, porque tu palabra, cuando trabaja a favor de nosotros, produce esa fructificación, produce frutos en lo más profundo de nuestro ser. Permite, oh Dios, que tu palabra sea glorificada en nosotros, que tu palabra de una manera gloriosa siga corriendo a favor de nosotros y a favor de cada integrante. Te presento a las personas que vienen de camino, que se van a conectar a esta transmisión. Te pido, Dios, que también a ellos le impregne con tu conocimiento, le impregne con tu revelación y que juntos podamos alcanzar la madurez, que juntos podamos alcanzar ese anhelado crecimiento, que juntos podamos llevar muchos frutos. En el nombre de Jesús, Padre, te bendecimos en esta noche, te adoramos en esta noche, te damos las gracias.
Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestro proveedor. Y por eso reconocemos tus maravillas. Reconocemos, oh Dios, tus grandezas. Y también reconocemos tu fidelidad. Tu fidelidad, oh Dios, es para siempre. Y tu fidelidad es de generación en generación. Amamos tu presencia. Amamos tu fidelidad. Amamos tu grandeza, oh Dios. Amamos tu grandeza, oh Dios. Te bendecimos, Señor. Te adoramos. Reconocemos tu sapiencia. Reconocemos tu sabiduría. Pero también reconocemos tu misericordia, tu inmenso amor y tu inmensa bondad para con nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias, oh Dios, por manifestar esa gracia, ese favor inmerecido. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor. Oh, te adoramos, te bendecimos, Señor, te bendecimos. Te glorificamos, oh Dios. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra a ti. Te damos la alabanza a ti. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, 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 gracias. Oh, te amamos, te bendecimos, Dios. Te bendecimos, te bendecimos. Dios de amor, Dios de infinita bondad, Dios de misericordia. No nos cansamos de adorar tu nombre, de bendecir tu nombre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Muchas bendiciones. La paz de Dios sobre sus vidas. Hoy vamos a tratar la segunda parte de esta gloriosa enseñanza. Vamos a estar hablando acerca de este tema tan maravilloso que usted está mirando en pantalla. Condiciones, ese es el tema. Condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Esa es la enseñanza de hoy. Condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Gloria a Dios. Nosotros tenemos varios objetivos con relación a esta enseñanza y es, número uno, conocer las otras 5 condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas, ya que el martes pasado estuvimos hablando de las primeras 5 condiciones. Número 2, reconocer que necesitamos saber cómo orar. Cómo orar. Amén. Cómo orar y aprender a depender de la guía del Espíritu Santo para orar como conviene según la voluntad de Dios. Gloria a Dios. De manera que ese es el segundo objetivo de nuestra enseñanza. Número 3, el tercer objetivo de esta enseñanza es el número 3, saber que nuestras oraciones deben basarse en la palabra de Dios. Y eso es poderoso. El que nosotros sepamos que nuestras oraciones deben basarse en la palabra de Dios. Eso lo vamos a enseñar en el día de hoy para que nuestras oraciones sean contestadas. Y número 4, impartir el poder del Espíritu Santo para perseverar en la oración. Es importante ser constante, es importante ser perseverante en lo que es la oración. Amén. En la clase pasada aprendimos acerca de las 5 primeras condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Primeramente,
tenemos que aprender a orar al Padre como hijos. Eso lo enseñamos en la enseñanza pasada. Segundo, debemos orar al Padre en el nombre de Jesús, porque en el cielo hay una sola firma y es el nombre de Jesús. En el cielo no se contestan peticiones en nombre de María, tampoco en nombre de José, tampoco en nombre de ningún líder religioso. Allá en el cielo no se contestan peticiones en nombre de Pedro, tampoco en nombre de Pablo, tampoco en nombre de Santiago. Allá en el cielo se contestan peticiones única y exclusivamente en el nombre de Jesús. Y eso lo enseñamos en la enseñanza pasada. Tercera condición para que nuestras oraciones sean contestadas es que debemos acercarnos a Él en alabanza y en acción de gracias. En alabanza y en acción de gracias. O sea, tú no puedes venir ante la presencia de Dios y presentarle inmediatamente al Señor una lista de peticiones. Primero usted debe entrar en adoración. Usted debe presentarse ante su presencia con acción de gracia. Por eso la palabra dice, entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Ese es el formato que hay, ese es el diseño que hay a la hora de tú entrar a la presencia de nuestro Dios. La cuarta condición que lo enseñamos en la enseñanza pasada es que debemos orar confiadamente sin culpa ni condenación, porque el enemigo es especialista produciendo en lo más profundo de nuestros corazones, ¿verdad? Sentimiento de culpabilidad. Hay gente incluso que no oran efectivamente porque todo el tiempo están con esos sentimientos de culpabilidad en lo más profundo de su corazón y es algo que no le deja en paz, que no le deja tranquilo, todo el tiempo se sienten sucios, se sienten indignos. Y la palabra dice que una vez usted está en Cristo Jesús, una vez usted está en Cristo Jesús y se arrepiente de todo corazón, el Señor le salva. Y no solamente le salva, sino que le libra del pecado y le libra de la muerte. Y dice la palabra que arroja todos nuestros pecados a la profundidad del mar y que nunca jamás se acuerda de ellos, nunca jamás se acuerda de ellos. O sea, que ante la presencia de Dios, tú estás justificado. No hay ninguna culpabilidad, no hay ninguna condenación. Debe acercarte confiadamente ante la presencia de Dios sin ningún sentido de condenación. Lo vimos también el martes pasado. Y lo último que vimos el martes pasado es la quinta condición para que nuestras oraciones sean contestadas, es que debemos orar con el motivo y la intención correcta. O sea, no podemos orar fuera de lo que son los motivos correctos, porque hay gente que tienen un corazón, ¿verdad? Lamentablemente un poquito sucio, quizás un corazón lleno de resentimiento, un corazón lleno de odio o de amargura, y a veces las oraciones que hacen son oraciones con motivos malintencionados y desean que el vecino se muera y oran a Dios para que Dios derrame juicio sobre X persona, porque quizás no se llevan bien con X persona. Eso es ser un inmaduro. Eso no es correcto. No podemos orar de esa manera. Debemos orar, ¿verdad? Con los motivos correctos. Y no podemos orar solamente para satisfacer nuestros propios deleites. No podemos tener siempre una oración egoísta, porque hay gente, y lo estuvimos observando y enseñando el martes pasado, hay personas que en su lista de peticiones solamente incluyen las cosas que a ellos les convienen y no oran por nadie más, sino por sus cosas. Tienen una lista y en esa lista solamente el bienestar es para ellos y no podemos ser así, tenemos que orar por los demás, tenemos que orar por las necesidades de los demás. Entonces, nuestras oraciones deben ser con motivos correctos, no con motivos incorrectos. Y eso lo estuvimos observando también el martes pasado. Y en esta ocasión, en esta clase, veremos las otras 5 condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas.
Gloria a Dios. Vamos a ver la sexta condición. La sexta condición para que nuestras oraciones sean contestadas es la siguiente: mantener una relación correcta con los demás. Oye, qué poderoso está eso. Qué poderoso está eso. Mantener una relación correcta con los demás. La palabra dice en Mateo capítulo 6, versículo 12, y perdonándonos, perdonándonos, también dice otra versión, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, esa es una parte de la oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo. Jesús nos enseñó a orar de esa manera. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice otra versión. De manera que Jesús conecta el perdón de Dios, Jesús lo conecta con la oración. Y dice que así como Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos también perdonar a otros para que nuestras oraciones sean efectivas. Oído con esto, que esto es bien importante. Si usted no perdona a otros a la hora de orar, a la hora de usted intimar con Dios, tus oraciones entonces van a encontrar muchos obstáculos en el mundo espiritual. Una gran razón por la cual los creyentes no reciben la respuesta a sus oraciones es por no perdonar a quienes los ofenden. Eso es importante que se entienda. Cuando usted no perdona, eso afecta tu vida de oración y tus peticiones delante de la presencia de Dios. Entonces, este problema es muy común, es muy común. Por eso te estamos aconsejando que a la hora de usted ministrarle a la gente, ¿verdad? A la hora de usted fluir bajo una unción poderosa, debe hacerlo con un corazón libre de falta de perdón, con un corazón libre de resentimiento. Porque si no, tus oraciones van a encontrar algún tipo de obstáculo, algún tipo de oposición. Y eso usted también debe enseñárselo a los alumnos que usted tenga en el futuro, a su casa de paz. Debe enseñarle este tipo de enseñanza para evitar que hayan obstáculos en nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos que nosotros le debemos a Dios mucho más de lo que cualquier otro ser humano nos pueda deber en toda una vida. Y digo esto porque en una ocasión se le acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces yo debería perdonar a un hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús le contestó, no solamente hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7. Dando a entender la escritura que a la hora de perdonar, usted debe hacerlo siempre, siempre, porque Él nos ha perdonado a nosotros. Y la deuda que nosotros teníamos para con Dios era una deuda mayor. Entonces, si tu hermano te ofende, tiene que perdonarle la deuda, tiene que perdonarlo. Nunca tendremos que perdonar a otra persona más de lo que Dios nos ha tenido que perdonar a cada uno de nosotros. Nadie tiene derecho legal a la liberación si no ha perdonado a quienes lo han ofendido. Oye eso. O sea, cuando usted no perdona, no tiene legalidad en el mundo espiritual. En otras palabras, hay personas que están orando, por ejemplo, están clamando por muchísimas cosas y tienen un listado de peticiones y sus oraciones no son contestadas. ¿Sabe por qué? Porque tienen quizás a una persona atravesada en el corazón
y no le ha pedido perdón a esa persona. O alguien le ha ofendido, se siente lacerado el corazón y entonces las oraciones encuentran estorbo. ¿Por qué encuentran estorbo? Obstáculo, porque usted no ha sido capaz de perdonar. Y la Biblia es clara en cuanto a esto. En Marcos capítulo 11, en Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26, la palabra dice, oye bien lo que la palabra dice, que es un texto que se ha enseñado mucho en la iglesia a la hora de uno motivar las ofrendas. Dice, y cuando esté orando, perdona. Y si tiene algo contra alguno, perdona, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. O sea, el perdón no es una opción, hermanos. El perdón es un mandato. Es importante que eso se entienda por revelación. Lo hemos enseñado muchísimas veces. El perdón no es opcional, es un mandato. Hay una regla en el mundo espiritual. Si usted no perdona, Dios tampoco le va a perdonar. Entonces, si usted no perdona, tus oraciones tienen problemas. Porque tus oraciones no van a pasar del techo de la casa. Porque Dios no contesta ese tipo de oración. Por eso es importante el tema del perdón. Es interesante. Hay que mantener una relación correcta con los demás. Hay hermanos que todo el tiempo están guerreando, todo el tiempo están en guerra, peleando con el otro hermano. Nosotros no podemos estar en eso. Hay un montón incluso de personas que hasta por las redes sociales se pelean con otros hermanos o con otros grupos de fe. Dios nos ha llamado a contención, no. La palabra dice que Dios no nos ha llamado a contención, sino a paz. Nos ha llamado el Señor. Bendito sea el Señor. Mira, este fragmento que le estoy mostrando en pantalla es sumamente interesante. Mira la imagen que usted está mirando ahí de un hombre que está maltratando a su esposa. Entonces, ¿qué sucede cuando hay maltrato entre parejas casadas? ¿Qué sucede cuando hay maltrato entre parejas casadas? Mira qué dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pastor, ¿qué significa eso? Que cuando hay discusiones en la pareja, cuando hay maltratos verbales, psicológicos, físicos en la pareja, a la hora de orar, tanto el esposo como la esposa, cuando estén orando, la palabra dice que esa oración va a encontrar estorbo, porque cuando hay discusión en la pareja, le damos un derecho legal a los demonios para que obstaculicen nuestras oraciones y para que estanquen todas esas bendiciones que el Señor ha destinado para nosotros en el mundo espiritual. Entonces, cuando existe maltrato entre esposos, la oración es estorbada. Si tienes problema con su cónyuge, yo le recomiendo que busque la reconciliación, que busque el perdón, que busque la armonía, porque de otra forma, de otra manera, sus oraciones serán en vano, lamentablemente. Tu oración será en vano. Entonces es importante que usted organice bien su casa y no ofenda a su cónyuge. Condición número 7 para que nuestras oraciones sean contestadas. Número 7, ser guiados y ayudados por el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 14, es un texto que lo he usado muchas veces.
me encanta este texto bíblico, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando nosotros analizamos la palabra guiados en el texto griego, esta palabra, en un sentido de continuidad, ¿verdad? Dice, porque los hijos maduros de Dios son guiados regularmente por el Espíritu de Dios. ¿Qué lo que dice? Por el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Y esta es la única forma de orar correctamente y de que nuestras oraciones sean respondidas. Gloria a Dios. Tenemos que darle el lugar al Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo a la hora de orar. Ser asistido, como le llamo yo, por el Espíritu Santo a la hora de intimar con el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a enseñar a orar como conviene. A veces se terminaron nuestra lista de peticiones, se terminó, ¿verdad? Se terminaron todas nuestras peticiones y súplicas delante de Dios. Y de repente el Espíritu Santo comienza a revelarnos por las cosas que tenemos que orar de ahí en adelante. Porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro guía. Y a través de nosotros también el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El apóstol Pablo él lo dice en el libro de Romanos. Ahora bien, mira lo que dice Romanos, en Romanos capítulo 8, el mismo texto bíblico, pero versículo 26, Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Oye lo que dice, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Por qué? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo, a través de nosotros, va a interceder por los santos. A veces estamos tan profundamente sumergidos en la presencia de Dios que nosotros comenzamos a orar por cosas que no teníamos en mente orar. Y comenzamos a interceder por personas que no teníamos en mente interceder por ellas. Y de repente el Espíritu Santo trae esa persona, el nombre de esa persona a nuestro pensamiento, a nuestro espíritu. Y en ese momento comenzamos a orar y Dios comienza a revelarnos por qué debemos orar. ¿Cuál es la situación por la que está pasando ese hermano o esa hermana? Y comenzamos a orar y comenzamos a interceder. Y notamos en un momento determinado que el Espíritu Santo comienza a interceder por esa persona con gemidos indecibles. Y nosotros mismos ni entendemos lo que está pasando. Porque acuérdense que la palabra dice que nosotros somos la casa donde mora el Espíritu Santo. Somos el templo donde el Espíritu Santo reposa, mora. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros comienza a interceder con gemidos indecibles y nosotros sentimos esa presencia, esa unción y esa intercesión por otros. Por eso es importante que a la hora de orar nosotros seamos guiados y ayudados por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos enseñará a orar como conviene. Nos enseñará a interceder como conviene. Ahora, ¿cuál es nuestra debilidad a la hora de orar? Nuestra debilidad es que a veces no sabemos cómo orar, ni por qué orar. A veces nosotros nos arrodillamos y nuestra mente está en blanco. No sé a cuánto le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Y yo sé que a todos nosotros en un momento determinado
nos ha pasado. Nuestra debilidad es esa. En el tema de la oración, nuestra debilidad es esa, que a veces no sabemos cómo orar, ni qué orar. Todos tenemos esa debilidad. Y a veces, aunque sepamos sobre qué orar, no sabemos muchas veces cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu Santo viene a ayudarnos, viene a guiarnos, viene a interceder por nosotros conforme a la mente y conforme al corazón de Dios. Amén. Conforme al corazón de Dios. Y así Dios lo hará con usted. Para que cuando tú estés ministrándole a alguien, usted le ministre y ore de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y usted va a orar sobre la vida de cada persona, sobre la vida de cada integrante en su casa de paz. Usted va a orar y va a orar en el Espíritu. Va a orar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Va a interceder, va a orar conforme a la perfecta voluntad de Dios. A veces nos enfrentamos a alguna necesidad y no sabemos cómo orar. Entonces, si no sabemos cómo hacerlo, vamos a cedernos al Espíritu Santo. Tenemos que cedernos al Espíritu Santo. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo. Y tenemos que decirle al Señor, tenemos que decirle al Espíritu Santo, ora a través de mí. Espíritu de Dios, ora la voluntad de Dios por medio de mí, por medio de mi humanidad. Por eso es tan importante ser bautizado en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque cuando hablamos y oramos en lenguas, cuando oramos en lenguas espirituales, estamos dando lugar a que el Espíritu Santo ore a través de nosotros. Es por eso que el diablo ataca tanto las lenguas espirituales. Es por eso que el enemigo no quiere que la iglesia hable en lenguas. Es por eso que el enemigo lucha incansablemente para que el creyente de hoy no hable en lenguas. Porque cuando usted intercede en lenguas, esa oración es una línea directa con el Padre Celestial, porque es una oración en el Espíritu. Y las lenguas espirituales no hay diablo que la interprete, no hay demonio que la entienda. Por eso, cuando usted intercede en lengua, tú tienes una línea exclusiva, una línea directa con el Padre Celestial. Yo he aprendido en este tiempo que tengo en el Señor que esa es una intercesión perfecta. Cuando usted intercede en lenguas y con gemidos indecibles y recibiendo asistencia del Espíritu Santo, suceden cosas poderosas, suceden cosas tremendas en el mundo espiritual. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa oración es una línea directa y no hay diablo que pueda producir interferencia entre tú y tu oración. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Amén. ¿Cómo y cuándo debemos orar? Efesios, capítulo 6, versículo 18. Este libro de Efesios nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo y cuándo debemos orar? Debemos orar conforme a ese texto bíblico en todo tiempo. En todo tiempo. Ninguno de nosotros puede orar sin cesar y con perseverancia en sus propias fuerzas. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo
tome control, tome dominio, entonces Él nos dará las fuerzas, Él nos dará la gracia para orar siempre, para orar siempre. Por eso es que debemos darle asistencia, darle lugar al Espíritu Santo. Debemos permitirle al Espíritu Santo que nos asista en nuestra vida de oración, que nos ayude a interceder, que nos enseñe a orar por los demás. Es un clamor que usted debe hacerle al Señor. Señor, enséñame a orar como conviene. Enséñame a orar en el Espíritu. Quiero pasar más tiempo intimando contigo. Quiero pasar más tiempo en tu presencia. Quiero orar por cosas que quizás yo ni conozco. Gloria a Dios. Eso es importantísimo, mis caros hermanos. ¿Cómo podemos orar? Es otra pregunta que quiero contestar. ¿Cómo podemos orar? En Primera de Corintios, en el capítulo 14, versículo 15, la palabra dice, que pues oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. De manera que podemos orar con el entendimiento y también podemos hacerlo en lenguas espirituales. Podemos cantar en ambos idiomas. Podemos cantar en el idioma español y cantar en lenguas. Podemos orar en nuestro idioma español y también orar en lenguas. Podemos hacerlo en los dos idiomas. Entonces, cuando oramos en otras lenguas, estamos declarando la voluntad de Dios. Y además, también nos edificamos a nosotros mismos. Y edificamos nuestra propia fe, porque el que habla en lenguas extraña, dice la palabra, a sí mismo se edifica. De manera que cuando nosotros intercedemos en lengua, no solo estamos colaborando con el reino de Dios, porque estamos intercediendo en el Espíritu por otros, pero a la misma vez nos estamos llenando, nos estamos edificando nosotros mismos. Gloria a Dios. En Efesios, capítulo 3, versículo 20, la palabra dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, el Espíritu Santo es nuestro ayudador en el tema de la oración, porque Él es poderoso y Él hará que nosotros oremos, que intercedamos mucho más abundante de lo que nosotros pedimos y entendemos. Él nos hará entender cosas, nos mostrará cosas, oraremos por cosas que nosotros ni ideamos teníamos sobre eso. Entonces, la respuesta a nuestras oraciones depende del poder que opera en nosotros, y ese poder es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que a la hora de usted orar, de interceder, de pasar tiempo, siempre pida la guianza del Espíritu Santo de Dios. Él nos guía en todo y Él nos va a enseñar a orar como conviene, como conviene. Condición número 8. Condición número 8 para que nuestras oraciones sean contestadas. Condición número 8. Orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Es importantísimo este tema, esta parte acá. Debemos orar siempre de acuerdo con la voluntad de Dios, entendiendo que la voluntad de Dios está en la palabra. Cada vez que usted quiera conocer cuál es la voluntad de Dios, debe irte a la Biblia, a la palabra. Ahí se encuentra implícita la voluntad de Dios. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 14. Ese texto es bien importante. La voluntad de Dios está en su palabra, está escrita en su palabra.
Dice la palabra en 1 de Juan 5:14. Por lo tanto, esta debe ser la guía de nuestras oraciones, ¿verdad? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oye lo que dice el texto. Y esta es la confianza que tenemos en Cristo, en Él, en Cristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esto es conforme a su palabra, entonces Él nos oye. Él nos oye. Gloria a Dios. Todas las promesas están en la Biblia y todas esas promesas son para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada vez que aparezca una promesa en la Biblia, subráyela. Cómprese, si es posible, un resaltador amarillo para que subraye cada promesa y usted la reclame porque nos pertenecen. Te pertenece. Esas promesas son tuyas. Entonces, cuando usted ora de acuerdo con la voluntad de Dios, tu oración va a tener respuesta positiva. No habrá un no de Dios, sino un sí de Dios, porque tú estás orando de acuerdo a la palabra, de acuerdo a sus promesas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Las promesas de Dios son su voluntad y esas promesas están escritas en su palabra. Entonces, cuando usted encuentra una promesa que se relaciona con tu necesidad, esa promesa es la voluntad de Dios para tu vida. No hay forma, no hay manera de que no se cumpla lo que tú le estás pidiendo a Dios. Cuando usted le reclama a Dios en oración, esa promesa tiene su cumplimiento. Dios nunca ha prometido algo que no sea su voluntad. Todo lo que Él promete es porque Él lo va a cumplir. Y Él nos ha prometido muchísimas cosas en la palabra, son promesas. Hay promesa de sanidad en la palabra, hay promesa de restauración, hay promesas de bendiciones espirituales, familiares, emocionales, económicas, financieras. Hay promesas de sanidad en la Biblia, sanidad física, sanidad espiritual, liberación. Hay promesa de liberación. Gloria a Dios. Hay promesa de restitución, que cuando el Señor te devuelve 4 veces más lo que te han robado. Y también doble veces más de lo que te han robado, porque hay 2 tipos de restitución. Hay 2 tipos de restitución. Y todo eso está en la Biblia, está en la palabra. Gloria a Dios. Hay promesas que son gloriosas. Incluso Él dice en su palabra que Él es nuestro sustentador. Hay un texto que nosotros citamos mucho y es que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, que hay promesa también de Dios, no solo bendecirnos a nosotros, sino a toda nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros tataranietos. O sea, es una bendición extensiva. Y cuando tú oras ante el Padre, y cuando tú declaras la voluntad de Dios en esa oración, a Dios no le queda otra opción que hacer que esa promesa se cumpla en tu vida. Cuando tú le dices a Dios, tu palabra dice que tú eres mi sanador. Cuando tú le dices a Dios, tu palabra dice que tú eres mi proveedor y que tú suplirás todo lo que os haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando tú comienzas a declarar esa palabra en oración, en intercesión, con un corazón limpio, con un corazón puro, libre de resentimiento, libre
de raíz de amargura, libre de odio, libre de rencor, y tú comienzas a orar al Padre en el nombre de Jesús, como el Hijo de Dios que eres, Dios te contestará esa oración. Bendito sea Dios. Mi alma alaba al Señor. Amén. Por eso es que es importante orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante interceder en consonancia con la voluntad de Dios, en acuerdo con la voluntad de Dios. La clave de todo esto es que conozcamos las promesas de Dios. Tenemos que conocer sus promesas. Porque ¿cómo le vamos a pedir algo correcto a Dios si no conocemos sus promesas? ¿Cómo vamos a pedirle a Dios como conviene si no conocemos su perfecta voluntad que está plasmada en la palabra? Es importante, importantísimo. Mis hijos, mis hijas, mis hijos y mis hijas. Es importantísimo conocer las promesas. Es importantísimo conocer la palabra porque así vamos a orar alineado con la palabra. Y este es un ejemplo de cómo la palabra y el espíritu, ¿verdad? Anhelan unirse a nosotros, provocando que todo el poder creativo de Dios esté disponible para nosotros. Cuando usted ora, escucha esta revelación, cuando usted ora de acuerdo a la palabra, de acuerdo a las promesas de Dios, usted activa en su vida el poder creativo de Dios. Y Dios comienza a traerte las cosas. Lo que tú estás pidiendo se hace realidad. Tú extraes del mundo invisible al mundo visible cuando usted ora de acuerdo a la palabra y cuando usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Se manifiesta en nuestras vidas ese poder creativo, porque la palabra de Dios tiene esa capacidad. La palabra de Dios tiene el poder para crear. Y cuando usted comienza a orar de acuerdo a la palabra, cuando usted comienza a interceder de acuerdo a la palabra, tú activas el mundo espiritual. Los ángeles comienzan a moverse porque Dios le da la orden a los ángeles para que se muevan a tu favor. El cielo se une a la tierra. Se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos. Tú comienzas a caminar bajo cielos abiertos porque tú eres un hombre que sabe orar. Porque no solo es orar, es saber orar. Yo he descubierto eso en estos años que tengo en el Señor. No es solo orar, es saber orar. Ahí va a estar el resultado, el tú saber orar, porque a veces duramos 2 horas de rodillas y no sabemos orar, señores. Estamos repitiendo lo que nos han enseñado o lo que otros nos han enseñado, pero en realidad no sabemos orar. Y por eso no oramos como nos conviene, como le conviene a Dios, como le conviene al Señor. Es importante eso. Entonces, cuando oramos en consonancia con la palabra, se va a activar ese poder creativo de Dios. El universo, escuche bien esto, el universo vino a la existencia por la palabra de Dios. Y dijo Dios sea la luz y trajo Dios la luz a la existencia. La palabra tiene ese poder. Active esa unción en tu vida hoy. Active esa unción en tu vida hoy. En el Salmo capítulo 33, versículo 6, Salmo 33, 6, te voy a regalar este texto bíblico gratuitamente. No te va a costar ni una ofrenda. Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová, escuche bien esto, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí hay un principio de revelación, aquí hay un rema de Dios.
Cuando usted ora de acuerdo a la palabra, tu boca, tu boca tiene el poder para traer a la existencia por la palabra lo que no existe. Lo que no existe. Cuando la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo se junta al mismo tiempo, tenemos ese poder creativo de Dios. Y tenemos ese poder creativo de Dios a nuestra disposición, disponible a nuestras oraciones. Entonces Dios hará más allá de lo que entendemos y pedimos, según Efesios 3:20. Oye, qué profundidad hay aquí, qué misterio tan poderoso te estoy desatando aquí en el día de hoy. Cuando oramos conforme a sus promesas, cuando oramos conforme a su palabra, nuestras oraciones son contestadas y nuestro gozo será completado, porque no hay nada más hermoso, no hay nada, absolutamente nada en este mundo que produzca más gozo en nosotros que cuando nuestras oraciones son contestadas. Dígame que no, que no es así, ¿verdad? No hay cosa que produzca en nosotros un mayor gozo que cuando vemos con nuestros ojos sus promesas cumplidas en nuestras vidas. Gloria a Dios, el gozo se completa para ver las manifestaciones del poder de Dios, para ver su poder sobrenatural en milagros. Tenemos que orar conforme a su palabra. Gloria a Dios. La clave es tener revelación de que si Dios lo dijo, escucha bien esto, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer, porque Él tiene poder para cumplir lo que dijo. Él no es hombre para mentir, dice la Escritura. Él no es hombre para que mienta. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo que sí, es sí. Porque Él no es un ser humano, Él no es un político. El político promete y no cumple. Pero cuando Dios promete, Dios cumple sus promesas, porque Dios es un Dios de pactos eternos, es un Dios de promesas inquebrantables. En tu boca hay poder, en tu boca hay autoridad. Gloria a Dios. En tu boca hay autoridad. Tienes que darle orden a las cosas. Tienes que ordenar desde la posición del Hijo de Dios que tú eres. Tú no eres cualquier cosa, tú eres el Hijo de Dios. Párate en la brecha, en autoridad, confiando en su palabra, confiando en sus promesas, y verá cómo Dios abrirá los cielos a tu favor. Lo verás. Y entonces tu gozo se completará. Se completará. Se completará. Todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Nosotros hemos atravesado por crisis en un momento determinado. Entonces, pastor, ¿qué hacer en una crisis? Cuando hay situaciones difíciles, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué hacer? Cuando tenga una crisis en su vida, o cuando alguien en su casa de paz esté pasando por un momento duro, difícil, busque una promesa en la palabra que se relacione con esa situación. Oye bien, te estoy dando la clave para que las oraciones sean contestadas de forma rápida y oportuna. Busque una promesa en la palabra que se relacione con esa situación, y en oración dígale a Dios: tú lo prometiste, sé que lo vas a hacer. Tú lo prometiste, sé que lo cumplirás. Y comienza a orar en esa dirección y verá la respuesta de Dios. Verá la mano de Dios activándose a tu favor. Gloria a Dios. Amén. Condición número 9 para que nuestras oraciones sean contestadas. Ya estamos terminando. Condición número 9 para que nuestras oraciones sean contestadas.
Número 9, acercarnos a Dios con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Tenemos que creerle a Dios y tenemos que creer que Dios está escuchando nuestra oración. También tenemos que creer que Dios posee todo lo que nosotros podamos necesitar. Él lo tiene todo. Pero también tenemos que creer que Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Ahí está la clave, buscarlo diligentemente. Él es premiador, galardonador es premio, galardón es premio. Él te da premio. Cuando tú lo buscas diligentemente, Él te premia. Cuando tú lo buscas con diligencia, Él te premia. Dios paga, Dios recompensa y Dios paga y recompensa mejor que los hombres. Todo aquel que busque el rostro de Dios, el Señor le responde. Búscalo con fe, búscalo creyéndole con todo el corazón. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, pero pida con fe, pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No sea un inmaduro. Es lo que Santiago está diciendo. No sea una persona inestable. Hay personas que son inestables en su vida de oración. Son como las olas del mar. Un día oran, otro día no oran. Un día interceden, otro día no interceden. No son constantes, no son constantes. No son constantes en fe. No le piden a Dios con fe. Un día están que se comen al diablo con yuca y plátano, pero entonces otro día están así, cabizbajo, debilitados en su fe. No, debe mantenerte en la brecha. Acércate a Dios con fe, no dudes. No dudes, créele a Dios y a su palabra, porque si dudamos, nunca veremos las promesas de Dios cumplidas en nosotros. Si dudamos, nunca vamos a recibir nada de Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer con todo nuestro corazón. Que tenemos que creer que Dios está ahí para recompensarnos. Si le buscamos, tenemos que entender que Él existe. Es lo que Hebreos dice, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que Él está ahí presente frente a ti. Si tú le estás orando a Dios, tú debes entender que Él no está muy lejos, ¿no? Él no está tan lejos, Él está frente a ti escuchándote. Tiene que verlo de esa manera, tiene que verlo de esa forma. No dude ni por un instante. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios dijo que Él te va a bendecir, Él te va a bendecir. Si Dios dijo que Él te va a sanar, Él te va a sanar. Si Dios dijo que Él te va a libertar, Él te va a libertar. Si Dios dijo que Él te va a proveer, ya Él te ha provisto. Oh, gloria a Dios. Debe creerlo. No dude ni por un segundo. No dudes. Gloria a Dios. Créele a Dios. Y número 10. Número 10. Ay, 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 qué unción. Número 10. Condición número 10 para que nuestras oraciones sean contestadas. Tenemos que orar con perseverancia. Y esta es la clave. Orar con perseverancia. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Constante en qué? En la oración. La oración tiene que ser constante. Constante. El problema de muchos hermanos y de muchos cristianos alrededor del mundo es que comienzan a orar, pero no perseveran en la oración.
Y allí está el problema. Es ahí cuando debemos nosotros pedirle la asistencia, la ayuda al Espíritu Santo para continuar orando. Ay, pastor, tengo tanto tiempo orando por algo. Sigue orando, no te detengas, sigue orando y reclamando la promesa de Dios. Y autoanalizándote todos los días para que tus oraciones no tengan impedimento, obstáculo, estorbo. A veces nosotros nos desanimamos porque hemos estado orando por años, hemos estado orando por un largo tiempo, por algo, y no hemos visto la respuesta. Pero debemos ser constantes, lo dice Romanos 12:12. Debemos ser constantes en la oración. Dios no se equivoca. Jesús habló mucho sobre esto. Jesús habló sobre la perseverancia en la oración. En Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oye lo que Jesús enseñó, hay que orar siempre y no desmayar. Eso es clave. Ahí está en pantalla, se lo puso en pantalla ahí para que lo vea. Esa es la clave, orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Amén. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahora, es interesante siempre desglosar los textos de la palabra y buscar en el diccionario lo que significa las palabras que sobresalen. Por ejemplo, el vocablo necesidad se refiere a una obligación parecida a la obligación legal de pagar los impuestos en la tierra. Tenemos que pagar los impuestos. Entonces, así como nosotros tenemos la obligación de pagar los impuestos, no podemos ser evasores de impuestos, tenemos que pagar los impuestos. Jesús habló sobre esa obligación de orar siempre y no desmayar. Es una obligación, amados hermanos. Es una obligación orar siempre y no desmayar. Ahora, ¿por qué es una obligación orar? Es la pregunta del siglo. ¿Por qué es una obligación orar? Porque Dios no hará nada en la tierra hasta que nosotros lo oremos. Dios no hará nada a tu favor hasta que tú primero no ores. Tiene que orarlo. Tiene que declararlo. Aleluya. Jesús dice que la necesidad es orar siempre y no desmayar. Jesús sabía que tener una vida de oración constante es difícil y que muchas personas desmayan en el camino por varias razones. Desmayan cuando las cosas se ponen difíciles, cuando se desaniman, cuando no ven la respuesta inmediata, entre otras razones. Por eso tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude a seguir orando y no desmayar. Oh, bendito sea Dios. No podemos desmayar, tenemos que mantenernos en oración constante, en oración constante. ¿Cuáles son algunos beneficios que trae ser constante en la oración? Bueno, entre los beneficios están los siguientes. Seguiremos el ejemplo de Jesús. En Lucas 6:2, la palabra dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Eso es un ejemplo que hay que tomar, Jesús siempre se apartaba a orar al monte, se apartaba a orar a un lugar privado, a un lugar de intimidad. Entonces, si somos seguidores de Jesús, hagamos que él, lo mismo que él hizo, él ganó todas sus batallas, primero en oración. Cuando nosotros oramos, otro de los beneficios es que recibiremos revelación de la palabra, conocimiento de Dios. En Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría
e inteligencia espiritual. Cuando nuestras oraciones son constantes, el Señor nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da revelación, nos da inteligencia espiritual. También hace que Dios nos abra puertas. Cuando somos constantes en la oración, esto nos hará muchos favores. Abrirá Dios puertas. En Colosenses 4, del 2 al 3, Colosenses 4, del 2 al 3, la palabra dice, perseverad en la oración, velando en ella en acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta por la palabra. ¿Te das cuenta? Cuando oramos, cuando perseveramos y oramos constantemente, el Señor nos abre puertas. Amén. ¿Cuáles son algunos beneficios que trae ser constante en la oración? El Dios nos abre puertas. ¿Tú quieres que Dios te abra puertas? Ora constantemente, ora sin cesar, ora sin cesar, para que tú veas cómo Dios abrirá puertas. Tenemos que estar obedeciendo siempre la perfecta voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 17, dice, ora sin cesar. Porque cuando tú oras sin cesar, el Señor te abre puertas. El Señor te da inteligencia espiritual. El Señor te llena de sabiduría. El Señor te llena de conocimiento. El Señor te llena de revelación. Tú obedeces a Dios y obedeces su palabra y anda conforme a la voluntad de Dios. Son beneficios de la oración constante. Gloria a Dios. En conclusión, existen 10 condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas por Dios. 10 condiciones te hemos enseñado. Te enseñamos 5 el martes pasado y te enseñamos 5 en la enseñanza de hoy. Si unimos las promesas con la ayuda del Espíritu Santo, tendremos el poder creativo de Dios disponible para concretar nuestras oraciones. Entonces debemos mantener una relación correcta con los demás. Tenemos que dejarnos guiar y ayudar por el Espíritu Santo. Tenemos también que orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Tenemos que acercarnos a Él con fe y orar con perseverancia. Nuestra debilidad es no saber cómo hacerlo ni qué pedirle a Dios en oración. Esa es nuestra debilidad. Es por eso que debemos siempre procurar que el Espíritu Santo nos asista y nos ayude. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control, cuando dejamos que el Espíritu Santo interceda a través de nosotros, cuando dejamos que el Espíritu Santo ore de acuerdo al corazón y al lamento de Dios, todas sus promesas se cumplen, se activan a nuestro favor. Gloria a Dios. Amén. Por otro lado, es importante conocer las promesas de Dios que están escritas en su palabra. Todo eso te lo enseñamos hoy para que tenga efectividad en tu vida de oración. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te pedimos, oh Dios, que cada persona que está aquí presente persevere en su vida de oración y que todo el que me está escuchando pueda orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Que tu Espíritu Santo sea el ayudador de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, te aconsejo que a partir de ahora, amado hijo que escucha, amada hija que escucha, interceda en el Espíritu. Ore a Dios en el Espíritu y dígale al Señor, enséñame a orar. Dile a Dios, enséñame a orar. Saca por lo menos 30 minutos diarios
30 minutos durante el día. Comprométase a orar por lo menos 30 minutos. Y aquellos líderes que van a dar su casa de paz, que van a tener su casa de paz, su grupo de discipulados, tienen que comprometerte a orar por lo menos 30 minutos por tu futura casa de paz, para que desde ahora Dios vaya preparando el terreno. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, derrama tu fuego sobre cada hijo e hija en esta noche. Derrama tu unción, que ellos tengan hambre de ti, hambre de tu gloria, hambre de tu Espíritu Santo, hambre de tu presencia, que ellos puedan perseverar en la oración. En el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, manifiesta tu poder y tu gloria a favor de ellos. Es para tu gloria, Padre, para tu gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, sigue manifestándote con intensidad. Ahora, ahora, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, para tu honra, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Oh, te amamos, Señor. Te amamos, te bendecimos. Te bendecimos, oh Dios. Te adoramos, oh Dios. Te damos toda gloria a ti, Señor. Te damos todo reconocimiento solo a ti, Padre. Gracias. Gracias porque nos ha permitido entender tu perfecta voluntad. Nos ha permitido entender tu palabra. Levanta un ejército de intercesores. Levanta un ejército de oración en medio de tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Para tu gloria, para tu honra, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos, te bendecimos. Te glorificamos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Dios le bendiga a todos y a todas. Muchas bendiciones. Aquellos que no pudieron entrar desde el principio, la enseñanza va a estar disponible como siempre en YouTube. Si hay alguna pregunta que quieran hacer, este es el momento de hacer sus preguntas. Este es el momento para contestar todas esas preguntas. Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a nuestra hermana Nicole. Dios bendiga a Naelia. Dios bendiga a Reina Daniela. Dios bendiga a Gregoria Ibal. Dios bendiga a Francisco Acosta. Dios bendiga a Mairenis y a Amén. Otoniel, a Andreina. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a Kelvin y a Vivian, a Rudy Lama. Dios le bendiga a todos, porque hay algunos nombres que no lo entiendo aquí. Dios bendiga a José Adonis Zapata. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Gloria a Dios. Casi nadie me hace preguntas porque parece ser como que la enseñanza o no la entendieron o la entendieron demasiado. Sus enseñanzas son muy claras, pastor. Eso es difícil, es lo difícil no entender. Son muy Entendemos claras. demasiado. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo espero que hayamos aprendido este tema tan profundo sobre lo que es la oración. La oración. Amén. Déjame yo salir de la grabación aquí. Usted se queda ahí conmigo.